Ahí está, ahí empezó. Bueno, primero buenas noches, buenos días a todos los profes. Eh, Nosotros con mi grupo vamos bueno, a dar nuestra minuta que- de cómo resolvimos también el último trabajo práctico. A mí, como para empezar a dar una introducción, me gustaría hablar, me gustaría hablar acerca de las definiciones, como por ejemplo que un contrato es un acto jurídico y un acuerdo entre dos bueno, depende, más partes, en donde dan un consentimiento y, y tienen como finalidad constituir una obligación entre ellas, que esto se relaciona bueno, muy claramente con la unidad anterior, en donde en- también podemos decir que los contratos dan origen a las obligaciones, que bueno, son una relación jurídica entre dos sujetos, el acreedor y otro el deudor. Así que bueno, ya con esta definición has dicho, te paso la palabra, John. ¿Qué tal? Buenas noches, profes. Bueno, continuando lo que dijo mi compañero, sabemos que los contratos, bueno, la responsabilidad contractual son los contratos. Eh, que los contratos, como bien dijeron, que es un acuerdo entre dos o más partes y, y también es un acto jurídico, ¿no? Los contratos dan origen a las obligaciones, en el cual dos o más partes se obligan al cumplimiento de la obligación. También a lo largo de la unidad, lo que vimos fue que los contratos necesitan de ciertos elementos para poder existir. Los sujetos, la capacidad, el consentimiento, objeto, causa, forma. También entre los contratos encontramos los contratos específicos. Eh, Entre los más destacados tenemos el contrato de consumo, que era en el nexo entre el consumidor y las empresas, o una prestadora de servicio, pública o privada, donde el usuario o el consumidor lo usa para uso personal o el destinatario final. Después teníamos el contrato de franquicia, de agencia, de trabajo, de obras y servicios, administración pública, etcétera. Ahora le dejo la palabra a mi compañera. Estás Está muteada, me parece, muteado. Anto. Muteada, Anto. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, como hemos visto en las unidades anteriores, comprendimos que los conceptos de obligación, que es una relación jurídica entre dos personas, eh, eh, una obligación justamente es la relación jurídica que es involucrada entre dos personas, eh, y esas mismas tienen que tener capacidad, que justamente la capacidad es la aptitud de los derechos y deberes, y de ahí nace lo que es la responsabilidad. Todos sabemos que la responsabilidad es la obligación de compensar o responder ante una persona que ha sufrido un daño ajeno, digamos, ¿no? También podemos decir que en esta unidad, más allá de que vimos los contratos, que son los contratos justamente son actos jurídicos, como dijeron los chicos, mediante dos o más partes, eh, que siempre tienen que tener en carácter patrimonial. Eh, Bien, como dijeron mis compañeros, este trabajo personalmente a mí me hizo como saber aplicar en los casos externos y personales. Ahí está. Bueno, también vimos los contratos, como vimos está unido todas las unidades anteriores. Los contratos son actos jurídicos mediante dos o más partes que siempre están relacionadas con un carácter patrimonial. Como bien dijeron mis compañeros, en esta unidad pudimos aplicar en los casos lo aprendido
y justamente nos viene bien para la vida en sí. En lo personal, a mí me gustó el debate porque podemos afianzar y conocer en base a lo estudiado los diferentes tipos de contratos y diferentes tipos de principios. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, buenas noches. La unidad 3, como dijo recién Anto, se relaciona con las anteriores unidades que habíamos visto, ya que los contratos también tienen la finalidad de la construcción de una obligación, y eso también conlleva una responsabilidad individual que es necesaria para llevar a cabo lo que sería el acto jurídico que vendría a ser el contrato. Yo creo que la capacidad cumple un rol muy importante, ya que debemos ser capaces de ser titulares de derechos y obligaciones para poder realizarlas y también entender el alcance que tienen esas obligaciones para poder cumplirlas. ¿Listo, Flor? Habla, Pablo. Bueno, nada, yo más que nada, como para no agregar más conceptos de lo que ya agregaron mis compañeros, lo que yo pude entender en base a esta unidad es que los contratos, más allá de ser un acto jurídico, son la fuente principal, digamos, de las responsabilidades y de las obligaciones, tanto, no sé, en la vida cotidiana como en el ámbito laboral o desde el punto de vista que cada uno lo analice. Yo creo que principalmente en base a las unidades anteriores y bueno, en esta son las que más se relacionan con el tema de los contratos. Porque bueno, como ya lo mencioné, o sea, un contrato en sí es una obligación y una responsabilidad en el que, bueno, dos o en distintos casos varias partes se comprometen a cumplir algo pactado. Por eso, desde mi punto de vista y por lo que pude entender yo, gracias a los contratos, creo yo que se logra mantener un orden tanto, no sé, social como legal desde el punto que cada uno lo analice. Es lo que yo puedo agregar desde mi punto de vista. Seguís vos, Pablo. Buenas noches, profesores. La verdad que con mis compañeros fue un buen debate hablar sobre los contratos. La verdad que no voy a agregar mucho, ya que mis compañeros también hablaron sobre respecto a los contratos. Y la verdad que voy a hablar un poco sobre la unidad 3, que se tocaron un poco los contratos de servicios y contratos de obras y los contratos de los trabajadores. Bueno, más que nada quería explicar un poco sobre los contratos de los servicios, que es cuando una persona hace actividades individuales, mientras que las obras se encargan de cumplir un objeto como un producto o una empresa. Al igual que los contratos de los trabajadores, que es con una persona física que obliga a ejecutar obras o algún acto a favor de otras personas sobre un tiempo determinado, y todo esto tiene una ley en la Constitución Nacional. Eso más que nada, para no agregar más que nada lo que agregó mis compañeros, pero bastante entendible estuvo los temas. Bueno, ahí se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, nada, la minuta ya la terminamos, ya hablamos todos. Lo que sí a mí me gustaría agregar a lo que dije primero, que fue algo que implementamos en el trabajo práctico, no lo encontramos en los PDFs. Bueno, mismo abrimos un tópico en el foro, pero porque nos había llamado mucho la atención un tipo de contrato que el profe igual lo explicó en la clase, y yo justo coincido que lo había hablado también con mi papá cuando pasamos cuando estábamos en el auto, salió el tema y nos lo pusimos a hablar, y justo coincidió que lo metimos en el trabajo práctico sobre los contratos de adhesión, que nos llamó la atención porque los contratos de adhesión son algo en donde la persona que contrata eso no tiene ningún tipo de valor para poder ir y cambiar alguna condición o algo. Es o te adherís o no te adherís.
Y bueno, eso fue, me llamó la atención y además fue algo que agregamos al trabajo práctico en donde no estaba, por ejemplo, en los PDFs. Así que bueno, nada, con esto cerramos la minuta y bueno, muchas gracias.